Decía, entonces, o sea, Newton desarrolló toda su teoría basado en, en datos de otras personas, es decir, de otros científicos, como ya les había, ¿no? Por eso aparece su tema, esto, ¿no? Principia, ¿no? Que está relacionado todo con la parte. Y por supuesto, Newton no solamente trabajó en la parte de lo dinámica, ¿no? Movimiento, sino también trabajó en acción, ¿no? Lo que es óptica, un poco de óptica, ¿no? También trabajó en fluidos, ¿no? O sea, Newton, eh, al igual que a nosotros agarró una pandemia, no me acuerdo qué pandemia fue, que se encerró en, en su, en su granja, en su granero, ¿no? De donde él vivía, se alejó de la ciudad y ahí de muchos experimentos, ¿no? Y avanzó mucho en lo que se, ¿no? A lo que se refiere a la peste negra, una especie de pandemia, ¿no? Listo. Él se alejó, se aisló y comenzó a producir, ¿no? Bien. Listo, muy bien. Entonces veamos en qué consiste la dinámica, ¿no? Bien, en general, como ya mencioné, lo que hace es estudiar el movimiento. ¿Qué es lo que hace que este vehículo, bien, se mueva? Debido a que se va a mover. ¿Qué es lo que hace que estas, bien, por qué cuando las suelto, de repente las tengo sostenidas primero, también se mueven para un lado u otro, pero se mueven? Entonces la pregunta es, ¿y quién hace que se mueva? ¿Quién hace que este vehículo se mueva? ¿No? Ya es una aplicación, podríamos decir así, de la dinámica, ¿no? Esta es una aplicación de la dinámica, ¿no? Fundamentalmente dirían, profesor, pero acá lo que lo mueve, claro, pero el motor se está representando justamente en la fuerza, que podríamos decir así, que se le aplica a este objeto para poder lograr adquirir un movimiento, ¿no? Entonces, en este caso específico, si hablamos de este vehículo, es el motor, sí, pero el motor es fuerza. Si no hubiera ese motor, no hay fuerza y por lo tanto no se mueve, ¿no? Acá, ¿listo? ¿Qué es lo que hace que se muevan estas dos masas? A la, en este caso, al de ambas masas, ¿no? Debido a los pesos de ambas masas. Qué tonta. Espérate. A ver, ya está. Hay que lanzarle un manzanazo para que despierte. Ujú. No, un guabazo, igual se le da, se le aplica una fuerza. Siguen con el problema, pero este es el problema que mi lacto no tiene cableado, puro Wi-Fi. Estoy con Wi-Fi 5, 5.0. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Sí se escucha bien, profe. ¿Sí? Como dicen que A no, veces nada más que se intercorta. Sí, sí, por la ok, toma. vamos avanzando, si no, vamos, la idea no es esa. Entonces, la pregunta que nos haríamos, y como ya indiqué anteriormente, ¿por qué se mueve un cuerpo? Debido a, Fuerza. ¿no? Y la respuesta lo dio Newton, ¿no? ¿No? Entonces, eso se llama dinámica, ¿no? En la parte de la física es que estudia el movimiento de un cuerpo y la causa que origina dicho movimiento, ¿no? De esa manera, entonces, podemos hablar
cuerpo se mueve debido a la fuerza que se aplica a dicho cuerpo, ¿no? Ahora, de acuerdo a la teoría, que las fuerzas que tenemos en la naturaleza, bien, están basadas en fuerzas fundamentales. Claro, la fuerza, si no el cuerpo, no se mueve, ¿no? ¿Listo? Pero la fuerza que está siempre presente, por ejemplo, si yo tengo un plano inclinado, ¿no? Un plano inclinado, pongo en el inclinado un cuerpo, el cuerpo se mueve y dirían, pero ahí no hay fuerza. Claro que sí. La fuerza que lo... Bien, la gravedad, exactamente, ¿no? Bien, eso en este caso, bien, provoca el movimiento. La fuerza y la consecuencia es el movimiento. Bien, y como ya lo hemos visto, utilizando las ecuaciones del movimiento, de la posición, ¿no? De la aceleración, en fin, ¿no? ¿Listo? Entonces, la segunda ley de Newton, podemos escribir el movimiento de cualquier cuerpo. Les decía, en la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales en las cuales se basan que tenemos, ¿no? Esas fuerzas fundamentales, bien, son, voy a presentar en orden de intensidad, el que es más intenso primero y el que es menos intenso de todas las fuerzas, porque son 4, lo voy a presentar al último. Como dice acá, todos los fenómenos que existen en el universo, yo no estoy hablando de la Tierra, sino pueden describirse mediante 4 tipos de fuerzas o interacciones. Hablar de fuerza significa hablar de una interacción, como ya le hemos visto el concepto en, ¿no? Cuando hemos visto estática. Bien. Tenemos acá una fuerza que da, ¿no? En la fuerza nuclear fuerte. Es la más, pero de muy corto alcance. Es decir, que solamente se manifiesta a distancias bien pequeñitas. ¿En qué orden? Una distancia menor a 10 a la menos. ¿Listo? La fuerza nuclear, ¿no? Solo se aprecia en el interior del núcleo, en el interior del núcleo de los átomos, ¿no? En el interior del núcleo de los átomos tenemos neutrones, ¿bien? Y esos protones y esos neutrones están formados pequeñas, podríamos decirlo así, ¿no? Bien, que se llaman los famosos quarks. Presenta un protón, un neutrón, ¿bien? El quarks, ¿no? Y down, ¿no? Esos dos quarks up y un representan a un protón, ¿no? Y a un neutrón también, ¿no? Es dos down, ¿no? Y un up. Entonces ahí tendríamos nosotros nuclear fuerte, que es la responsable de la estabilidad nuclear y que es la más intensa, ¿bien? La que libera mayor energía, ¿no? Tenemos ahora el caso de la fuerza o interacción electromagnética, ¿bien? Que se da, es la segunda que actúa sobre las partículas cargadas eléctricamente que se encuentran en el átomo y es la estructura de la materia, es decir, es la responsable de que el electrón esté dentro del núcleo del átomo, ¿no? Bien, debido a esa fuerza, el electrón se encuentra dentro del átomo. Si no existiera esta fuerza, pues... Y tenemos el caso de la interacción nuclear débil, alcance. Solo se aprecia en el núcleo de los átomos. Es muy débil y es de algunos fenómenos radiactivos, como por ejemplo la radiación alfa, beta, gamma, ¿no? Esos son los fenómenos radiactivos que
Por supuesto, dentro de esas radiaciones, la radiación gamma es la más peligrosa de todos, ¿no? El protón está formado por dos quarks, por tres quarks, perdón, por dos quarks abajo, ¿no? El neutrón es al revés, bien, dos abajo, ¿listo? Ahí tendríamos nosotros la tercera fuerza, ¿listo? Y la más débil de todas, ¿no? Pero la característica que tienes que es de largo alcance, es la fuerza gravitatoria o ¿no? Y esa fue la que descubrió Newton, ¿no? Y por supuesto, el estudio que realizó Newton, podríamos decir, es fundamentalmente del sistema planetario, porque más allá también, cuando hablamos de agujeros, ya la situación cambia, entonces hay que aplicar ahí la relatividad gravitatoria, ¿no? Son otras cosas diferentes, ¿no? Entonces la interacción gravitatoria es la más débil, es siempre de atracción entre las masas, es decir, no hay masa que sino que siempre se atraen, y de alcance ilimitado. Ilimitado significa que es un alcance, ¿no? Bien, es la responsable de la estructura general del universo, la interacción gravitatoria. Y esas serían entonces las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Interacción nuclear o fuerza nuclear fuerte, electromagnética o fuerza electromagnética, interacción nuclear débil o fuerza, y la interacción gravitatoria o fuerza gravitatoria, ¿no? Cada una su estudio propio, ¿no? ¿Listo? Newton desarrolló toda la teoría basado en lo que ya había indicado, por ejemplo, basado en los datos, en las leyes de Kepler, desarrollado, ¿no? En los datos que los científicos más, ¿no? Datos del sistema planetario, porque recuerden, en la época de Galileo, ¿no? En la época de la Santa Inquisición, consideraban que el centro del universo era la Tierra, ¿no? Y aquella persona que decía lo contrario, pues simplemente la mataban, ¿no? ¿Listo? Que estaban en contra de esa teoría, podríamos decir, la teoría geocéntrica, ¿no? Pues Galileo descubrió que no es así, Copérnico también descubrió que no era así, inclusive Copérnico bueno, fue cura, ¿no? Y él no dio a conocer sus datos por el problema que tenía, ¿no? Él era un clérigo, pero al mismo tiempo sabía que la situación de que la Tierra no era el centro del universo, entonces para él era contradictorio y además los mandaban a la horca, ¿no? Los mataban, ¿no? Inclusive Galileo fue apresado por divulgar las ideas y luego él tuvo que públicamente, ¿no? Indicar que no es así, que el centro del universo era la Tierra, ¿no? Bien, es decir, aceptar la teoría geocéntrica. Pero posteriormente se le da la razón, ¿no? Al igual que Copérnico, ¿no? Inclusive Copérnico no publica su información, sino el que publica su información es otras personas, ¿no? ¿Listo? Son otros científicos, bien, ya posteriores a ellos, ¿no? ¿Listo? Entonces, hoy en día sabemos que no hay un centro del universo, sino que hay un centro del sistema planetario, ¿no? Una historia de plagio. No tanto de plagio, ¿no? No sé en qué sentido será plagio, porque se recopila la información, es como si yo hiciera un trabajo y mi trabajo lo ponen como parte de la referencia bibliográfica, porque ahí los científicos hacen sus referencias bibliográficas, ¿no? No es que cada uno irá contribuyendo. Por ejemplo, si tú hablas del modelo, del modelo atómico, ¿qué me vas a decir del modelo atómico? ¿Cómo se creía que era el átomo? Inicialmente tenían una Pudín concepción, con pasas. ya. Después, posteriormente, con datos ya experimentales, basado en ese budín con pasas, como tú mismo dices, pues se logró determinar que había un vacío y que ese vacío, bien, y un gran vacío y que la mayor cantidad de masa está concentrada en el centro, ¿no? Entonces, eso no lo había dicho el anterior, ¿no? Puede ser, ¿no? Es posible.
Corazón, ¿no? No es corazón, sino corazón. Bien, entonces, ahí, igual, Bohr se basó en lo que dijo Rutherford. Solo que, ¿qué sucedía con Rutherford? Rutherford no podía explicar el decaimiento, bien, o la emisión de radiación. Por ejemplo, él no lo podía explicar. Él decía, el electrón da vuelta, pero en algún momento va a caer. Y no es así, ¿no? Eso lo logra desarrollar Bohr, Niels Bohr. Y así, cada teoría no era un plagio, sino se basaban en ese estudio y dirían, ah, ¿por qué está fallando? ¿Por qué esto de aquí no concuerda con el experimento que hacemos? ¿Por qué cada material tiene su propio espectro de radiación, tanto de emisión como en este caso de absorción? ¿Por qué? Rutherford no lo podía explicar. Entonces, ahí es donde ingresa, en ese caso, con el estudio del átomo de hidrógeno, Niels Bohr, y introduce la mecánica cuántica, ¿no? Y hablamos ya de los números cuánticos, ¿no? N, L, M. Posteriormente, a Niels Bohr lo superan la mecánica cuántica, ¿no? La teoría de la mecánica cuántica. Aparece la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y así, no, me parece que no es plagio, sino es, cogen trabajos y tratan de explicar por qué esos trabajos no explican un fenómeno determinado en el experimento. Y así se basa la física en general. Para poder comprobar, por ejemplo, el bosón de Higgs. ¿Cuántos años han pasado? No crean que el bosón de Higgs le ponen así bosón de Higgs de acuerdo al científico que lo propuso. Él no lo propuso el año 2000. Él lo propuso el año 70, 1970 aproximadamente. Hay una teoría, la teoría de cuerdas, que todavía no puede ser comprobada. Está desde el año 50, 60. Entonces, todo eso tiene que ir desarrollándose poco a poco. Todo eso tiene que ir desarrollándose poco a poco de acuerdo a la tecnología que se tenía. Antes, por ejemplo, cuando Higgs propuso la existencia del bosón de Higgs, no había superconductores. Hoy en día tenemos superconductores y lo manejan, como se dice, a diestra y siniestra. Por esa razón es que el acelerador de neutrones, ¿no? El LHC, que se encuentra en la frontera franco-suiza, pues puede acelerar partículas digamos así, con gran energía y puede provocar, de acuerdo a lo que establece la teoría, el inicio de la existencia del universo, ¿no? Eso es lo que ellos están proponiendo, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, ellos, puede ser, ellos tratan de explicar de dónde se viene, ¿no? ¿Listo? Bien. Listo, muy bien. Entonces ahí tendríamos nosotros en este caso, la interacción gravitatoria. Veamos ahora sí las leyes de Newton. Bien. Veamos la primera. Aunque muchas veces la primera ley de Newton no se expresa matemáticamente, ¿no? Porque se establece que es una ley inherente al movimiento de todo cuerpo, ¿no? Muchas veces se le conoce también como principio de inercia, ¿no? ¿Qué dice este principio? Establece que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme si no actúan fuerzas sobre él. Bien, o si la fuerza resultante de todas las fuerzas aplicadas es cero. Bien, y eso se traduce en una ecuación, ¿no? Que ya recordarán ustedes, lo hemos visto, ¿no? Cuando hemos hablado de estática, ¿no? ¿Cuál es la ecuación en la cual se utiliza? Es decir, este principio, ¿cómo se expresa matemáticamente? En otras palabras, así mejor. Bien, simplemente me dice, todo cuerpo permanece en su estado de reposo. Significa que el cuerpo, un ratito, ya está. Entonces significaría de que el cuerpo, su velocidad es cero. Bien. O de movimiento rectilíneo, significa que su velocidad es constante. Bien. ¿Y qué significaría esto? Que, de acuerdo, vamos a ver a la segunda ley de Newton, si no hay velocidad, la aceleración, así sea velocidad constante, ambos me están indicando que la aceleración es cero. Y por lo tanto, la suma de las fuerzas
debe darme 0. Y eso es lo que significa la primera condición de equilibrio. ¿Listo? La primera condición de equilibrio, ¿no? Que hemos visto la semana pasada, ¿no? Eso se deduce de las leyes de Newton. Bien, ahí está, de la primera ley. El equilibrio está asociado, bien, a la primera ley de Newton. Ahora, ¿qué significa inercia? Todos los cuerpos tienen esto, y en general por eso dice acá, inercia es la cualidad de la materia. Es decir, materia es cualquier cuerpo, la bicicleta, el niño, el perro, ¿no? La silla, la mesa, un adorno, esa es materia, ¿no? Y por lo tanto, toda materia, bien, tiene inercia, ¿listo? ¿Y de qué sirve el hecho de tener inercia? Dice, ve, inercia es la cualidad de la materia por la cual los cuerpos se oponen a modificar su estado de movimiento. Acá nomás. Aquí. El niño venía manejando su bicicleta y se le está cruzando un perrito y por no atropellarlo, ¿qué hace? Frena bruscamente y él sale disparado si no está escogido adecuadamente de la bicicleta. ¿Y por qué? ¿Por qué sale disparado? Porque de acuerdo al principio de inercia, todo cuerpo en movimiento debe seguir en movimiento. Y este debe salir disparado para que siga cumpliéndose el principio de inercia, es decir, siga en movimiento. Bien. Ahora, si no sale disparado, ¿qué significaría? Que hay una fuerza externa que hace que este cuerpo no salga disparado. ¿Listo? Y de esa manera tendríamos un ejemplo cotidiano del principio de inercia. Otro ejemplo, bueno, antes de la pandemia, pues los micros, recuerden, iban abarrotados de gente, ¿no? Inclusive uno encima de otros, ¿no? Porque así siempre nos han tratado, ¿no? Ron Ron no sé si fue atropellado o no, pero ahí está, dicen que está vivo, que es falso que esté muerto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo voy en el micro y no estoy sostenido del pasamanos o del asiento, cuando el micro frena bruscamente, me voy hacia adelante. Entonces la pregunta es, ¿por qué tienes que irte hacia adelante? ¿Por qué no te vas hacia atrás? ¿No? ¿Listo? Bien. ¿Por qué no te vas hacia atrás? Por el hecho de que antes de que frene, tu movimiento era en una dirección determinada. Y de acuerdo al principio de inercia, tú no puedes cambiar esa dirección, salvo que exista una fuerza externa, ¿no? Por ejemplo, si no te coges, por inercia te vas a ir hacia adelante, pero si te coges bien del asiento, pues de repente lo detienes, ¿no? Pero si el freno o la frenada, como se dice en el algor popular, es brusca, entonces definitivamente así está escogido, sales disparado hacia adelante, ¿no? ¿Listo? Ese es el principio de inercia. Por eso usamos también cinturón de seguridad, ¿no? Porque si no usamos ese cinturón de seguridad, simplemente cuando se produzca alguna colisión o cuando se produzca un frenado brusco de, por ejemplo, de un taxista o de una persona que va en su carro, ¿no? Y rompe el parabrisas, ¿no? Encima malogra el parabrisas y él también se malogra su cuerpo, ¿no? Su cabeza, ¿no? Que puede provocarle hasta un derrame cerebral, ¿no? Bien. O contusiones muy fuertes que lo pueden dejar muerto, ¿no? ¿Listo? Y esa es la razón por la cual debemos usar nuestro cinturón de seguridad, ¿no? Nosotros como peruanos somos así, nos gusta que nos impongan las cosas para recién usarlas, ¿no? Nos gusta ser el bacán, ¿no? El ir contra todas las leyes, tanto naturales como leyes de la sociedad, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Segunda ley. ¿Qué dice esta segunda ley de Newton? Comparada con la primera, la segunda ley establece que la fuerza o digamos así, el movimiento o su estado de movimiento de un cuerpo va a ser cambiado, va a ser alterado, siempre y cuando actúen fuerzas sobre dicho cuerpo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que alteran el estado del movimiento? Las fuerzas. No me interesa qué fuerza sea, ¿no?
Sí, puede ser. Por eso le digo, eso ya depende de cada uno, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Por eso es necesario no frenar solamente hacia de la llanta delantera, como dice el compañero, sino la llanta posterior. Un freno. Ahí sí solamente te bajas del asiento, ¿no? Quieras o no, te bajas a pesar de que haces ese frenado, ¿no? Muy bien. Dice, las fuerzas son las que van a provocar que el estado del movimiento de los cuerpos cambie. Es decir, si está en reposo, adquiere movimiento. Si está moviendo, ¿bien? Ah, no sabía eso. No sabía eso. Bueno, ya cada quien con sus cosas. Entonces, la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo no es cero. Es decir, el cuerpo adquiere una cierta aceleración, que de acuerdo a lo que desarrolló Newton es directamente proporcional a la fuerza aplicada, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad, ¿no? Entonces, aquí todo lo que se establece como digamos así, teóricamente, bien, está expresado matemáticamente. Ahí está. Dice, la resultante de las fuerzas, no una fuerza. Siempre cuando nos enseñan en el colegio de las leyes de Newton nos hablan de una fuerza, pero en realidad no es una fuerza, sino muchas fuerzas. La primera fuerza que voy a identificar siempre en todo cuerpo es su peso. Y hay momentos que el peso puede provocar un movimiento, hay momentos que no. Bien. Entonces aquí, cuando se habla de la segunda ley de Newton, dicen la fuerza resultante. Es decir, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Por eso es el símbolo de acá de sumatoria. Esto significa sumatoria. Desde i igual 1 hasta n, donde n representa el número de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Porque sobre un cuerpo pueden actuar muchas fuerzas, no una sola fuerza. Y dicen que esa fuerza resultante va a proporcionar la aceleración. Entre mayor sea la fuerza resultante, mayor es la aceleración. Pero al mismo tiempo, esta aceleración no solamente depende de la fuerza aplicada, sino de la masa del cuerpo, ¿no? Ahí está, muy claro. Por ejemplo, ¿no? Algo que vemos todos los días. Un camión y un tico. Dirían, ¿y qué tiene que ver esto? Mucho. ¿El camión necesita un motor chiquito o un motor grande? Grande. Grande, para poder aplicar una fuerza muy grande para provocar una aceleración. ¿Qué ocurriría si yo le pongo el motor del tico al camión? Simplemente no lo va a poder mover. ¿Por quién? Por la masa. ¿No? Por la masa. Es decir, mayor masa, menor aceleración. Menor masa, mayor aceleración, ¿no? ¿Listo? Bien. De esa manera, entonces, podemos entender cómo se trabaja la segunda ley de Newton. Ojo, esto es lo que aplicamos en todos los problemas de dinámica. Conjuntamente con el principio de inercia, que es algo tácito, ¿no? Algo inherente al movimiento de cualquier cuerpo. Bien, dice acá, podríamos decir así, unas recomendaciones que debemos tener en cuenta al momento de aplicar la segunda ley de Newton. Bien, las fuerzas, no estamos hablando de una fuerza, sino de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Las fuerzas son las causas responsables de las aceleraciones. Eso es algo ya comprobado y recontra comprobado, ¿no? Si no hay fuerza, no hay aceleración. Bien. La resultante y la aceleración tienen igual dirección y sentido. Así es. Bien. La resultante de ese conjunto de fuerzas que actúan sobre el cuerpo tiene una dirección y un sentido. Y esa misma dirección y sentido lo tiene la aceleración que adquiere dicho cuerpo, ¿no? La masa es la magnitud que mide la inercia de un cuerpo.
Esa es su característica de la masa. O sea, entre más masa, más inercia. Menos masa, menos inercia, ¿no? Y digamos, ¿en qué unidades se mide la fuerza? No, ya lo hemos visto, pero valga en este caso la aclaración nuevamente. La fuerza se mide en Newton. Bien, es la fuerza que aplicada a un cuerpo de 1 kilogramo de masa le produce una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces, en este caso, bien, algunas acotaciones que hay que tener en cuenta para poder aplicar adecuadamente la segunda ley de Newton. Veamos la tercera y última ley. O también conocido como principio de acción y reacción. ¿Qué dice? Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este segundo cuerpo le ejerce la misma fuerza, es decir, la misma intensidad, la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces dice acá, si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este a su vez ejerce sobre el primero otra fuerza de igual módulo y dirección, pero de sentido contrario. Eso es lo que establece la tercera ley de Newton. Y también aquí no hay una fórmula, ¿no? Aquí dice, a toda acción, una reacción. Eso es lo que me está indicando, ¿no? ¿Cómo lo podemos nosotros entender? Por ejemplo, yo puedo decir, acá tengo un cuerpo y a este le llamo el cuerpo A. Y acá tengo otro cuerpo, el cuerpo B. Entonces, si el cuerpo A, por ejemplo, le aplica una fuerza B, así, esta es la fuerza sobre B debido a, entonces, ¿qué hace B? También reacciona aplicándole la misma fuerza, pero de sentido contrario. Esta es la fuerza sobre A debido a B. Ahí está. Así lo podemos entender, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y hay que saber el origen de la fuerza. Por ejemplo, yo le diría, veamos acá, tengo una superficie y sobre esa superficie hay una masa. ¿Listo? Ya hemos visto que si un cuerpo está sobre una superficie, la superficie, ¿qué fuerza le ejerce? ¿Ah? Si tengo acá esta masa sobre la superficie, lo que voy a observar es la normal, que viene a ser la fuerza que está ejerciendo la superficie sobre la masa. Entonces la pregunta es, de acuerdo a la tercera ley de Newton, si la normal es la acción, la pregunta es lógica, ¿cuál es la reacción, no? A ver, por acá, veamos qué dicen. El peso, ya, uno de sus compañeros ha dicho el peso. Bueno, acá yo tengo en sala 98 alumnos, no creo que uno solamente puede pensar, ¿no? Bien. Si la normal es el peso, perdón, si la normal es la acción, ¿cuál sería la reacción? Eso. El peso. Otros compañeras ha dicho el peso, al igual que su compañero también, ¿no? La gravedad. Ya, la gravedad es el peso, ya, o sea, todos casi están coincidiendo. Eso seguro. Pero el peso no es la masa por la gravedad. Sí, sí, cierto. El peso es la masa por la gravedad, ¿no? Y el peso sería, uy, perdón. ¿Qué pasó? Uy. Ya. El peso sería ¿listo? El peso sería una fuerza así, ¿no? Hacia abajo. ¿Ah? Son las 5 de la tarde, Así. en punto. Este sería el peso. Y eso seguro siempre les enseñan, seguro, ¿no? La normal es la acción, el peso es la reacción. Y eso es totalmente falso. Eso sí, les aseguro que es totalmente falso.
Es un concepto erróneo de muchos docentes, ¿no? Yo me he topado así con varios de ellos, ¿no? Así que creen que esto es así y no es así. Y la pregunta es ¿por qué? No es solamente aceptarlo, sino decir ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo, no? ¿Por qué? Si es la normal, ¿no? Está actuando sobre la masa y el peso también, sí. Pero aquí la tercera ley de Newton dice acción y reacción entre dos cuerpos y el peso no es la fuerza que ejerce la superficie sobre la masa, sino la fuerza que ejerce la tierra sobre la masa. Por lo tanto, la normal hay una acción, la reacción sería otra normal, pero hacia abajo. Así. Y de acuerdo a la tercera ley de Newton, toda acción y una reacción son iguales en módulo, en dirección, en sentido. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es la fuerza que actúa sobre la masa y esta es la fuerza que actúa sobre la superficie. Ahí está la gran diferencia. Bien. Y por supuesto, si la Tierra, estamos hablando de otro cuerpo, ya no estamos hablando de la superficie, la Tierra atrae a la masa, entonces, ¿qué debe hacer la masa? Debe atraer a la Tierra. Podríamos decir así, con el mismo valor, con la misma dirección, pero de sentido contrario. Y siempre, ojo, siempre la fuerza se presenta de a par, justamente por esta tercera ley de Newton, ¿no? ¿Y por qué de a par? Porque siempre para una acción tiene que haber una reacción. Entonces, la normal, vuelvo a repetir, es la fuerza que está ejerciendo la superficie sobre la masa. Y la normal, la reacción, ¿cuál sería? La fuerza que ejerce la masa sobre la superficie. Es decir, aquí estamos analizando solamente a la masa con la superficie, más no con la tierra. El peso es otra fuerza diferente. No lo está desarrollando la superficie, porque esta superficie puede ser de un tablero, de una mesa, la superficie de un gas, en fin, ¿no? No necesariamente tiene que ser el piso, ¿no? Bien. Entonces, en este caso, el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la masa. Entonces, la masa debe ejercer una fuerza sobre la Tierra atrayéndolo, ¿no? En sentido contrario, ¿no? Y esa es la forma como podemos entender la tercera ley de Newton, ¿no? ¿Listo? Y no debemos confundirlo. ¿Qué es distinto a cuando yo analizo? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa? La normal y el peso. Es correcto. ¿Por qué? Porque estoy viendo qué otra materia está actuando sobre esa masa. La otra materia es la superficie y la tierra. Bien. Y si hubiera por ahí de repente otro cuerpo en contacto, hay una fuerza de contacto entre ellos dos y hay otra fuerza diferente. ¿Listo? Entonces, para esa fuerza de contacto hay una acción y también hay una reacción. ¿Listo? Eso debemos entenderlo bien clarito, ¿no? No debemos olvidarnos. Acá está, por ejemplo, como le decía, la fuerza de acción y reacción, ¿no? Esta fuerza actúa sobre B y B actúa sobre A. En este caso, lo atrae, B lo atrae a A y A lo atrae a B. Ahí está, tenemos la fuerza. Bien. ¿Listo? Bien. Y acá también, la persona se impulsa usando la fuerza sobre la pared. Sus pies están aplicando una fuerza sobre la pared, entonces la pared aplica una fuerza sobre sus pies, ¿no? Y siempre se va a cumplir la fuerza de un cuerpo sobre el otro, va a ser igual a la fuerza del segundo sobre el primero, pero cambiado de signo, ¿no? Sentido. Y ojo, que estas fuerzas no se suman. ¿Por qué no se suman? Porque son fuerzas que actúan sobre cuerpos diferentes. Mientras esta es una fuerza que actúa sobre el cuerpo A, esta es una fuerza que actúa sobre el cuerpo B, ¿no? Como decir, esta es la fuerza que ejerce la persona, los pies de la persona sobre la pared, y esta es la fuerza que ejerce la pared sobre la persona. Bien, ahí está. ¿Listo? Y eso debemos tenerlo bien claro, ¿no? No podemos confundirnos con la tercera ley de Newton. Es necesario recordar un poco el sistema de referencia inerciales, ¿bien? Porque en estos sistemas de referencia inerciales, ¿bien?
se van a cumplir las leyes de Newton. En cambio, hay sistemas de referencia no inerciales, bien, en él no se cumplen directamente las leyes de Newton, pero podríamos decir así, se hace un artificio para que se sigan cumpliendo, ¿no? Y ahí es donde aparece lo que se llaman las fuerzas de inercia o las fuerzas no reales. ¿Listo? Bien. Las fuerzas de inercia o las fuerzas no reales. Por ejemplo, el caso más común, estamos dentro de un ascensor. Si el ascensor comienza a acelerar, la pregunta es, ¿habrá fuerza sobre la persona que está dentro del ascensor? Sí, ¿Listo? Sí, hay. Exacto, Sí. y esa es una fuerza no de inercia, ¿no? Que hace que prácticamente se logre equilibrar el sistema, ¿no? Igual cuando sube o cuando baja, ¿no? Entonces ahí aparecen las famosas fuerzas ficticias o fuerzas de inercia, ¿no? Como indica acá, en los sistemas de referencia no inercial se observan fuerzas ficticias, no reales. Claro, estas no reales en el sentido de que son efectos, ¿no? Efectos de la aceleración del sistema, denominados fuerzas de inercia, ¿no? A eso se está refiriendo, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces veamos aquí la dinámica del movimiento circular. ¿Listo? La dinámica del movimiento circular. En todo movimiento en general, perdón, un ratito. Ya. En todo movimiento en general, no solamente en el movimiento circular, solo que se estudia, porque también hemos estudiado el movimiento circular, lo podemos aplicar no solamente al movimiento circular, sino a cualquier movimiento curvilíneo, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre en el movimiento circular? De acuerdo a las leyes de Newton, se van a generar dos fuerzas. Bien, y ustedes también ya habrán escuchado, ¿no? De la famosa fuerza normal o centrípeta, o radial también, bien, y la fuerza tangencial. Entonces la pregunta es, ¿qué es una sola fuerza nomás que actúan? No. De acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza normal viene a ser la resultante de todas aquellas fuerzas que actúan radialmente, ¿no? Así, acá, radialmente, aquí. Entonces, la pregunta, ¿eso de quién va a depender? Del movimiento que estemos analizando. Puede ser que la fuerza normal sea diferente de cero o igual a cero. O puede ser que la fuerza tangencial sea cero o diferente de cero, ¿no? Bien, la fuerza normal es la fuerza resultante. Y ustedes de repente habrán visto en algunos textos, en algunas, decir así, folletos, ¿no? Donde dicen que la fuerza normal es la suma de todas las fuerzas que ingresan menos la suma de todas las fuerzas que salen. Y así lo ponen. Y así de repente enseñan en algunos colegios, ¿no? Bien. ¿Y eso qué significa? Una fuerza resultante, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Por esa razón es que la fuerza normal es igual a la masa por la aceleración normal. Y recuerda, la aceleración normal ya la hemos estudiado, ¿no? Y sabemos cómo calcularla. Bien. Y la fuerza tangencial también viene a ser una fuerza resultante de todas aquellas fuerzas que actúan tangencialmente sobre el cuerpo. Bien. Entonces voy a tener aquí también, igual que acá, una suma de fuerzas que actúan en la dirección del movimiento o en contra del movimiento. Y podemos hablar de la fuerza tangencial. ¿Listo? Y por supuesto, estas dos fuerzas se caracterizan, una por ser radial, es decir, que está en la dirección del radio de giro, y la otra por ser tangente a la trayectoria. Y eso da como consecuencia la fuerza total, ¿no? Sobre el cuerpo. Aplicando Pitágoras, ya que esta fuerza normal con esta fuerza tangencial van a ser siempre perpendiculares. Y aplicando Pitágoras puedo determinar cuánto vale el valor de la fuerza total sobre el cuerpo que está
desarrollando un movimiento circular. ¿Ya? Un movimiento circular. Acá tendríamos nosotros las expresiones que nos permiten determinar la fuerza normal, ¿no? Como la fuerza resultante. Esto representa la suma de todas las fuerzas que actúan radialmente. Va a ser igual a la masa por la aceleración normal, pero recuerden que la aceleración normal la puede expresar como frecuencia angular al cuadrado por R o velocidad tangencial al cuadrado sobre R. Bien. Y la fuerza tangencial también, segunda ley de Newton, masa por aceleración tangencial, la fuerza resultante en la dirección tangente. Y la aceleración tangencial, recuerda, cuando hemos visto el movimiento circular, es aceleración angular por el radio. Y estas dos, como ya había indicado, son perpendiculares y por lo tanto puedo calcular la resultante. Y por esa razón es que la fuerza total viene a ser la raíz cuadrada de la fuerza normal al cuadrado más la fuerza tangencial al cuadrado. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces la fuerza que se desarrolla en un movimiento circular, ¿no? Pero ahora, nosotros hemos visto que existe un movimiento circular uniforme y uniformemente variado. ¿Listo? Veamos qué ocurre. ¿Qué va a ocurrir con estas fuerzas en ese movimiento, tanto circular como uniformemente variado? Acá está. Y observen bien, en cualquier movimiento circular, sea uniforme o uniformemente variado, la fuerza normal siempre es diferente de cero. Porque ¿qué ocurriría si la fuerza normal fuera cero? Ya no tendríamos un movimiento circular, sino tendríamos un movimiento rectilíneo. Esa es la diferencia. Bien, como indica acá. Si Fn es cero, entonces el movimiento sería un movimiento rectilíneo. Y en el movimiento circular uniforme, la fuerza tangencial es cero. Es decir, que la resultante de todas las fuerzas que actúan tangencialmente se equilibran, en otras palabras. No producen ninguna aceleración. La única que va a producir aceleración es la fuerza normal. En cambio, en el movimiento circular uniformemente variado, tanto la fuerza normal como tangencial, ambas van a producir una cierta aceleración en la dirección normal o radial y en la dirección tangencial. ¿Listo? Entonces, de esa manera, el movimiento circular. Ahora, ¿qué ocurre para la resolución de problemas? ¿Qué podríamos decir así? ¿Qué tips les podríamos dar? ¿No? O le podría dar a ustedes para cuando uno recién está aprendiendo a solucionar problemas. Hay muchos alumnos que ya pues conocen y no siguen estos pasos, ¿no? Sino que directamente, rápidamente, bien, aplican la segunda ley identificando sus fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la clave aquí para poder aplicar adecuadamente la segunda ley de Newton? ¿Cuál es la clave? La clave es fundamentalmente identificar las fuerzas. Si yo no identifico adecuadamente qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo que voy a estudiar, pues de nada me va a servir la expresión de la segunda ley de Newton. Y voy a, digamos así, voy a desarrollar el problema, me va a dar una aceleración, pero esa aceleración no tiene sentido. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, aislar los cuerpos que voy a estudiar. Ahí está el primer paso, cuando uno quiere aprender. Bien. Y como ya dije, luego, ¿qué vamos a hacer? Analizar las fuerzas que actúan. Esto es muy importante. Una vez identificado el cuerpo que voy a estudiar, analizo las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo o sobre los cuerpos que voy a estudiar. Bien. ¿Listo? Y luego, ¿qué se hace? Dibujar el diagrama de fuerzas. ¿Eso qué significa? Identificando cada fuerza sobre el cuerpo. Para saber en dónde está la fuerza. Está hacia arriba, hacia abajo, inclinada, en fin, ¿no? Elegir un sistema de referencia adecuado a cada tipo de movimiento. Eso significa que el sistema de referencia yo inclusive lo puedo girar. No necesariamente tiene que ser un plano horizontal. Bien. Y si es necesario, descomponer las fuerzas sobre los ejes del sistema de referencia. Algunas veces no es necesario. Bien, pero otras sí. En otras sí es necesario descomponer las fuerzas. Bien.
Y por último, ahora sí, aplicar la formulita de la segunda ley de Newton a cada cuerpo y en cada eje del sistema con el cual estoy trabajando, ¿no? ¿Listo? Y de esa manera, pues, simplemente voy a lograr resolver los problemas con, digamos así, en este caso, con facilidad. Bien, con facilidad. Caso contrario, si me voy a alocar y voy a aplicar directamente la segunda ley de Newton y no identifique las fuerzas, pues simplemente no voy a poder solucionar el problema. ¿Listo? Muy bien, quería mostrarles, bien, y les agradezco por su atención para luego ya pasar a ver algunos problemas, porque todavía tenemos un poco de tiempo, ¿no? Unos 40 minutos para desarrollar algunos problemas que están planteados en la transferencia. ¿Listo? Tenemos entonces el problema número 1. ¿Qué me dice? Calcular T1 más T2 de módulos. O sea, T1 y T2, ¿qué vienen a ser? Fuerzas en los cables, ¿no? Que une el cuerpo de 7 kilogramos con el de 1 y el cuerpo de 1 kilogramo con el de 2. Bien. Bien. Entonces, lo que puedo hacer es calcular la aceleración que va a provocar el sistema, ¿no? Y esto lo puedo hacer individualmente o lo puedo hacer, en este caso, bien, en forma, podríamos decir así, grupal, ¿no? Es decir, aquí hay dos formas en las cuales yo puedo analizar, ¿no? Yo puedo considerar que todo esto es mi sistema. Este es mi sistema. Entonces la pregunta ahora es, sobre ese sistema, ¿qué fuerzas provocan movimiento? Pues simplemente voy a tener acá un vector, que sería así, ¿no? Vamos a ponerle otro color, así, o tampoco otro color así mejor, ya está. Y vamos a ponerle un poquito más grueso, ¿no? Ya está. Y también hay otra fuerza, que sería el peso de 1 kilogramo. Ahí está. Y acá tenemos la otra fuerza, ¿no? Es que puse. ¿Listo? Entonces, lo mismo ocurre con la masa de 2. Voy a tener una fuerza. Está ahí en tu cartera. Medio fastidioso. Ya está. Entonces, este de acá sería 20, considerando que G vale 10. 20 newton. El de acá sería 10 newtons. 10 newtons. 20 newtons. Y 70 newtons. Ya está. Ahora, ojo, escuchen bien. Yo estoy aplicando a todo el sistema. Entonces, ¿qué ventajas me da eso el hecho de aplicar a todo el sistema? La ventaja es que la tensión, tanto 1 como 2, se vuelven prácticamente
fuerzas internas y las fuerzas internas no provocan ningún cambio en el movimiento de un cuerpo. Eso es lo que debemos pensar también, ¿no? ¿Quiénes provocan cambios, alteración en el movimiento de un cuerpo? Solamente las fuerzas externas, nada más. Por lo tanto, aquí observo, si yo aplico la segunda ley de Newton, este peso lo hace bajar a todo el sistema y estos dos pesos se oponen al movimiento. Entonces diríamos acá, como esos se oponen, yo diría lo siguiente, aplico la segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración. La suma de las fuerzas, 70 menos 10 menos 20. Y dirían, profesor, ¿por qué menos? Porque estas se oponen a que el sistema suba. La única que ayuda a que el sistema suba, o baje, perdón, es la de 70, ¿no? Y eso va a provocar que estas dos masas traten de subir, pero sus propios pesos impiden. Por esa razón son negativas. Esto debe ser igual a la masa. Ahora viene el otro dilema. ¿Cuál masa? Si yo tengo mi sistema, tengo que trabajar con todas las masas que tengo mi sistema. En este caso sería 7 más 1 más 2 por la aceleración. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Entonces ahora sí, ejecuto. Acá tengo 40, 70 menos 30, me da 40. Va a ser igual a 7 más 3, me da 10. Y por lo tanto la aceleración sale 4. ¿4 qué? Metros por segundo al cuadrado. ¿Y por qué sale, profesor, 4 metros por segundo al cuadrado? Porque las masas están en kilos, ¿no? Bien, las masas están en kilos y las fuerzas están en newton, que es las unidades del sistema internacional. Por lo tanto, la aceleración debe salir en metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Muy bien, pero eso no me piden el problema. En el problema me dicen calcular la tensión 1 más la tensión 2, pero es necesario calcular esta aceleración para poder calcular esas tensiones. Bien, entonces ahora ¿qué hago? Voy a analizar, por ejemplo, perdón, vamos acá. Ya está. Ahora voy a hacerlo esto, ¿ve? Solamente mi sistema ahora, eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? No significa que necesariamente así como lo resuelve este problema lo tengo que aplicar a toditos por igual, no. A veces es ventajoso trabajar con un sistema conformado por varias masas para evitar las fuerzas internas y con eso, ¿qué estoy haciendo en realidad? Estoy eliminando las variables que son la tensión 1 y la tensión 2, ¿no? Y eso me ayuda a resolver el problema con mayor rapidez, porque si hago masa por masa, se van a aparecer 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces es un poco fastidioso el hecho de trabajar 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Y recuerden que en el examen necesito tiempo, ¿no? El mayor tiempo posible, ¿no? Muy bien, entonces ahora mira qué es lo que voy a hacer. Voy a considerar al peso 2 o a la masa 2 con la cuerda. Bien, ¿listo? Entonces ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa 2? Ese es mi cuerpo en estudio. Sobre la masa 2 actúa su propio peso, ¿no? Le vamos a cambiar de color. Y también actúa la tensión. Ahí está. La tensión 2 hacia arriba. Y aquí aplico la segunda ley de Newton, teniendo en cuenta que la aceleración de todo el sistema es 4. Entonces, ahora sí, ya con eso puedo calcular rápidamente cuánto vale la tensión, ¿no? Entonces diríamos acá, para la masa de 2 kilos, tenemos acá la tensión 2, porque el movimiento es hacia arriba, menos 20 newton, recuerda que esto vale 20 newtons, debe ser igual a la masa, sigo aplicando la segunda ley de Newton, pero la masa ahora es 2,
por la aceleración, pero la aceleración es 4. Por lo tanto, la tensión 2 es igual a 28. ¿28 qué? Newton, porque es una fuerza. Ya encontré una tensión 2. ¿Listo? Bien, ojo que te estoy explicando. No significa que en el examen vas a estar explicándote también cómo hacerlo. No, yo te estoy explicando para que entiendas cómo es que puedes aplicar, en este caso, la segunda ley de Newton. Bien. Ahora hago lo mismo, pero con el cuerpo 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya está. Entonces ahora trabajo con el cuerpo 1. Ese es mi nuevo sistema de referencia. O mi nuevo sistema. Este sería acá, ahora. Aquí voy a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Listo? Entonces tenemos acá lo siguiente. ¿Qué fuerzas actúan? Su propio peso. La tensión 2. Y la tensión 1. Ahí está. Esas serían las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Entonces, ¿cuáles son? Tensión 1. Acá está. Tensión 2. Y 10 Newton, ¿no? Ahí está. Y nuevamente aplico la segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas, la tensión 1. ¿Y por qué la tensión 1 positiva? Porque esta es la que va a ayudar a subir al cuerpo 1. Menos 10 menos la tensión 2 debe ser igual a la masa que vale 1 por la aceleración que vale 4. Ahí está. Entonces acá me quedaría tensión 1 menos 10 menos 28 va a ser igual a 4. Entonces la tensión 1 valdría 38,42. 42 Newton. Ahí está. Ya está. Observa bien. Ahí está. Pero eso no te piden, sino te piden la suma de sus módulos. Entonces, T1 más T2, ¿a qué es igual? A 28 más 42. Y T1 más T2 saldría 70, ¿no? ¿70 qué? Newton. Ahí tendríamos entonces la respuesta del problema, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna aclaración? Me he demorado, pero valió la pena explicar de esa forma, ¿no? La otra forma es trabajar con cada masa, ¿no? Con cada una de las masas. La diferencia es que voy a llegar al mismo resultado, pero la diferencia está en que si yo analizo cada masa se me hace un poco complicado, ¿no? Es decir, voy a utilizar más tiempo. Esa es la diferencia. Muy bien, continuemos entonces. Ahora viene ya un caso de movimiento, podríamos decir así, circular, ¿no? Está dentro de una semicircunferencia o una porción de circunferencia, ¿no? Ahí está. ¿Qué dice? Dice, en la figura se muestra un bloque de 8 kilos, ya, descendiendo por la pista cilíndrica. Esa es una porción de cilindro, ¿no? Que viene a ser una porción de circunferencia. Bien. Si para el instante mostrado la fuerza de rozamiento es 34 newtons, ok. Espérate.
para que puedas capturar todo, vamos a hacer esto. Ahí. Wow, no sale todo. Y ahí para que puedas capturar. Me avisas para seguir avanzando. Ya, profesor. Ok. Listo, vamos entonces avanzando. A 100%. Ya está. Ahora sí, vamos acá. Listo, muy bien. Dice, sí, yo todos los desarrollos los subo al aula virtual, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que las 4 primeras semanas dice soluciones y algunas dice soluciones y claves, ¿no? Se refiere a las de autoaprendizaje. Muy bien. Dice, si para el instante mostrado, es decir, acá, aquí, la fuerza de rozamiento es 34 newtons, ¿qué rapidez tendrá dicho bloque? Se entiende que en este momento. Entonces vamos a identificar las fuerzas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces tenemos acá primero el peso, ¿no? ¿Cuánto es? 8 kilos. Acá dice, ve, 8 kilos. Entonces esto sería 80 newtons. Y acá mismo te dicen que G vale 10. ¿Qué más? La fuerza de rozamiento. Pero también hay otra fuerza, ¿no? ¿Cuál es? La famosa normal, ¿no? Y en este caso la normal actúa radialmente, ¿no? Y la fuerza de rozamiento, ¿no? Como el cuerpo baja, esta fuerza de rozamiento estaría así, ¿no? Ahí está. Y tangente, podríamos decir, a la trayectoria, ¿no? Entonces, esto sería la normal y esto sería la fuerza de rozamiento. Ya está. Ahí está. Entonces, me interesa saber cuánto vale la velocidad que tiene el cuerpo en ese momento, o la rapidez, mejor dicho, el módulo de la velocidad que tiene el cuerpo en ese instante. Bien. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Como tengo que orientarme adecuadamente, en primer lugar, vamos avanzando acá así. Recuerden, la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Por lo tanto, 34 va a ser igual a 0,5 por la normal. En consecuencia, la normal saldría 68. 68 newtons. Esa sería la normal. El valor, de acuerdo a los datos. De acá está el rozamiento 0,5 y la fuerza de rozamiento vale 34. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Mira, observa. Voy a utilizar vamos a poner aquí, o mejor así. Ese no. Voy a utilizar así. Mi sistema de referencia así. Este lo vamos a poner de un color diferente para que se entienda y un poco más delgado. Celeste, ya está. ¿Ya? Miren cómo dice ahí, una de las recomendaciones, ¿no? ¿Qué te dice? Dice, debes escoger el sistema de referencia adecuado. Ahí está. Y este es para nosotros como si fuera mi eje X y mi eje Y. Mira, y con eso, ¿qué es lo que hago? Me ayuda a solucionar el problema. Bien. Entonces, rápidamente identifico ya, aquí entra un poco geometría también, ¿no? Un poco de geometría. Este valdría 37. Por lo tanto, el de acá también valdría 37. Ahí está. Bien. Ahí está. Entonces, diríamos
En este caso, que en este momento yo puedo descomponer al peso en dos componentes. Bien. Ahí está, esa sería la componente del peso. ¿Ya? Y esta de acá sería la otra componente del peso. Ahí está. Como este es 37, este es 80, entonces este de acá, ese es el valor que me interesa porque de acá no. ¿Y por qué ese valor? Porque allí está la fuerza centrípeta, pues, ¿no? Este de acá sería 80 por el coseno de 37. Y este de acá sería 80 por el seno de 37. Ahí está. Entonces, ¿qué me interesa? Las que están actuando radialmente, ¿no? Entonces, la normal es una fuerza que apunta al centro de giro. Este sería el centro de giro. Menos 80 coseno de 37 debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. Y el radio de giro me lo están dando que vale 2 metros. Bien. La masa es 8 kilos, entonces reemplazo 68 menos 80 por el coseno de 37, que vale 3 quintos, ¿no? No, disculpen. No vale 3 quintos, sino vale 4 quintos. Debe ser igual a la masa, que es 8, por la rapidez al cuadrado sobre el radio, que vale 2. Ahí está. Entonces, 16 por 4, 64. 8, la velocidad sale 1, si no me equivoco. 1 metro por segundo. Verifíquenlo, si sale 1. Así, rápidamente observo que sale 1, ¿no? Y esa sería la respuesta del problema, ¿no? Ahí tendríamos entonces la solución del problema número 2, ¿no? Profesor, ¿podría explicar nuevamente? Se me fue el internet. No escuché la última parte. Ya nosotros hemos identificado las fuerzas, que son su peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Esas serían las 3 fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, para poder solucionarlo, he escogido un eje o un sistema de referencia adecuado. Como te dice bien claro, ¿no? Aquí te dice bien claro, y en la recomendación que se te da para solucionar los problemas, te dice que tú tienes que escoger los sistemas de referencia adecuados de acuerdo al movimiento que tengas, ¿no? En el caso anterior no era necesario porque solamente estaba, el movimiento era vertical. En cambio aquí ya no, hay una curva. Por lo tanto, yo utilizo un eje radial y un eje tangencial. ¿Listo? Entonces observo que el peso lo puedo descomponer. Una componente en la dirección radial y una componente en la dirección tangencial. ¿Listo? Entonces, la normal con la componente del peso, que es 80 coseno de 37, bien, es la que voy a estudiar para poder lograr obtener la rapidez que tiene aquí, justo en este momento cuando el ángulo es 53, ¿no? Porque este se ha soltado de acá, ha seguido moviéndose. Cuando llega aquí a un ángulo de 53, pues simplemente la fuerza vale 34 newton, la fuerza de rozamiento. Bien. Entonces, la normal menos 80 coseno de 37 debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Bien. Entonces, la aceleración centrípeta la expresamos en términos de la rapidez, porque eso es lo que me piden, porque también podría haber expresado en términos de la frecuencia angular, y sería velocidad angular al cuadrado por el radio de giro, ¿no? Y entonces de aquí reemplazo. La normal vale 68, ya lo habíamos calculado anteriormente.
Menos 80 por 4 quintos. Quinta 1, quinta de 80 es 16. 16 por 4, 64. Bien. 68 menos 64 sería 4. Por este 2 sale 8. Con este 8 sale 1. Y la raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1, ¿no? ¿Listo? ¿Está claro? Sí. Listo, ahí tendríamos entonces la solución del problema número 2. Si hubiera alguna pregunta, alguna consulta, si no, continuamos con el otro problema. Ok. Vamos entonces continuando con el otro problema, ya que nos queda un poquito de tiempo adicional para poder trabajar. Entonces, ¿qué dice el problema? En el gráfico se muestra un sistema de bloques 1, 2, 3. Ya está. Si M3 vale 2, la tensión en la cuerda que sostiene el bloque de 3 en Newton es. Ya. Donde la gravedad vale 10. Listo. Entonces, como no me dicen nada del rozamiento, significa que la única fuerza que se aliera a este cuerpo 1 es la tensión de acá. Y esa tensión es la misma que tengo acá. Bien. Igual, aquí la aceleración 2 genera una tensión, que es una tensión que tengo de esta forma, ¿no? Aquí. Entonces, aquí, al momento de digamos, moverse hacia la derecha, esto sube, ¿no? Y entonces sube debido a estas dos tensiones que se están generando, debido a estas dos aceleraciones, ¿bien? Que se tiene individualmente, ¿no? Y entonces aplico ahora a la polea y puedo determinar rápidamente cuánto vale la tensión aquí en esta cuerda que une la polea con la masa 3. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer individualmente. Si analizas a la masa 1, sería para 1, vamos a poner así. La tensión 1 sería M1 por A1, ¿no? Y para 2, la tensión 2 sería M2 por A2. Me dicen que la masa 3 es igual a 2 kilos. Ya está. La tensión aquí. La tensión de cuerda que sostiene al bloque. A ver cómo se ha desarrollado esto. Avanzan todos a la derecha. Ya está. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a analizar aquí. Es un caso particular. Vamos a analizar acá. Voy a analizar al cuerpo 3. Tenemos ahí su peso. Y tenemos la tensión en la cuerda. ¿No? ¿Listo? Bien. Entonces tenemos acá el peso, que es 20 newtons.
y la tensión que le voy a llamar T, ¿no? Entonces, la tensión menos 20 debe ser igual a la masa por la aceleración. Ahí está. ¿Listo? Entonces, la tensión va a ser igual a 20 más la masa, que es 2, por la aceleración, podríamos decir así, del cuerpo 3. Está mejor así. Entonces, el problema es que no tengo la tensión 3. Perdón, la aceleración 3. Pero en realidad esta aceleración 3 viene a ser consecuencia de estas dos aceleraciones. Bien. Entonces, es como si esta aceleración estuviera un vector hacia abajo y este hacia arriba. Por lo tanto, la aceleración 3 viene a ser la resultante de estos dos. Podríamos decir así. Voy a cambiarle de color. Podríamos decir así. Voy a tener una aceleración así. Voy a cambiar de color para identificarlo. Bien. Y voy a tener otra aceleración así. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Esta sería la aceleración 1 y esta sería la aceleración 2. Estas dos dan como resultado una aceleración para este sistema. Bien. Que es la misma que tiene el cuerpo 3, ya que están unidos a través de una cuerda. Y observo que son dos vectores en sentidos contrarios, por lo tanto la aceleración 3 será igual a la aceleración 2 menos la aceleración 1. Y por lo tanto esto sería 6 menos 2. Y la aceleración 3 sería 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces ahora sí, la tensión será igual a 20 más 2 por 4. Y tendríamos que la tensión saldría 28. ¿28 qué? Newtons. Ahí tendríamos entonces la solución del problema número 3. ¿Listo? Y eso se puede hacer cuando se tiene estos casos de poleas, ¿no? Profesor, en las alternativas no hay 28, hay 27. ¿27? Sí, profesor. Hay 20, 22, 24, 25 y 27. Algo está mal entonces en su análisis, porque esa es la forma como podemos analizarlo. 6, 2, 8, 8 por 2, 16, 36, tampoco, no sale. No, en todo caso tendríamos que ver, lo estaríamos viendo en la otra semana porque no, ¿Por qué lo resto? Porque hay una aceleración hacia abajo y acá hay una aceleración hacia arriba, por eso se restan estos dos. La resultante de estos dos me da una aceleración hacia arriba, ¿no? Hace que el bloque de masa 3 suba, ¿no? ¿Listo? Bueno, en todo caso lo veríamos la próxima porque está bien el razonamiento, ¿no? No sé, de repente, o faltaría algún dato, alguna información, ¿no? ¿Ya? Pero hasta ahí, esa es la forma como se puede analizar estos problemas así cuando tengo diferente aceleración, ¿no? ¿Listo? Entonces nos estamos quedando ahí porque ya estoy en la hora, son 5:52. Ya estoy robando minutos a al otro colega. Se resta porque una aceleración es hacia abajo y una hacia arriba, ¿no? Así lo dice el problema, ¿no? Y las flechitas. Si tú te das cuenta, las flechitas apuntan en el mismo sentido las dos, ¿no? Por esa razón es que las resto. Listo, jóvenes, nos quedaríamos ahí por ahora. En todo caso, la próxima clase lo volvemos a ver, ¿ya? De repente ha mandado alguna corrección que hacer. ¿Listo? Muy bien. Ok, profe. Estaríamos Bien, viendo. profesor. Hasta luego. Gracias. Revíselo, profe. Sí, sí.